Hola, mi nombre es Campo Ramírez Juan Carlos. Esta es la tarea número 13 de la materia de instrumentación virtual, la cual se titula Cadenas de texto. A continuación mostraré lo que redacté sobre esta tarea y procederé a tratar de explicar a lo que entendí basándome en una página web. Bueno, una cadena de texto es una secuencia de caracteres ASCII, ya que sean visuales o no, las cadenas ofrecen una forma de mostrar información independiente a la plataforma utilizada. Los usos más comunes de las cadenas de texto son crear simples mensajes de texto, entregar datos numéricos a instrumentos como cadenas de caracteres para después convertirlas a cadenas en valores numéricos, almacenar datos numéricos en el disco. Para almacenar valores numéricos en el fichero ASCII hay que convertir los valores numéricos en cadenas de texto antes de describirlos en el fichero. También se utiliza para dar valores y pedir datos a los usuarios mediante cajas de diálogo. Básicamente, para lo que más estamos utilizando las cadenas de texto es para enviar mensajes de diálogo. Por ejemplo, lo vemos en la práctica de determine errores o determine warnings, que lo usábamos para determinar si la temperatura del termostato era alta o era baja, en compañía de un booleano, que era un indicador tipo LED verde. En el panel frontal, las cadenas de texto aparecen como tablas de cajas de entrada de texto y etiquetas, que eran string controls e indicadores. Utilizar los controles de cadena e indicadores situados en las paletas Control Text Controls y Control Text Indicators para la simulación de cajas de entrada de texto y etiquetas. Usar herramientas de operaciones o etiquetado para escribir o editar un texto, un string o un control. Usar la herramienta de posicionamiento para redimensionar el objeto de cadena del panel frontal para minimizar el espacio de un objeto de cadena. Hacer clic con el botón derecho sobre el objeto de seleccionar el menú de desplegar el visible ítem scroll bar. ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente nos está indicando cómo se tienen que crear los string controls y los string indicators. Como sabemos, tenemos los controladores, que básicamente los podemos usar para introducir contraseñas, cierto tipo de valores numéricos, y nuestros indicadores es lo reflejado dentro del diagrama. Es decir, podemos determinar que un circuito, si excede una temperatura, nos diga que la ha excedido, y si está por debajo, que nos dé una alerta diciendo que tenemos que calentar el sistema. Ok, también tenemos tablas. Usar el control de tablas situado en la paleta de controls al controls list and table, o el instrumento virtual express table situado en la paleta de controles de texto indicadores para crear una tabla en el panel frontal. Cada celdilla en la tabla es una celda y cada celda reside en una fila y una columna. Por lo tanto, una tabla es visualizada por una matriz de cadenas de texto de 2 dimensiones. Esto básicamente nos está diciendo que podemos tener un string de 2 dimensiones en el cual nos puede mostrar una base de datos. Esto lo podemos usar, por ejemplo, me parece que el maestro Tomás lo está usando para hacer el sorteo de las prácticas. Entonces él mete su base de datos con string controls para mandarlos a un random number, y eso es lo que, sí, vaya, está basado en la base de datos que él ingresó. Y mostraré la imagen, que es esta. Y definir las celdillas de una tabla usando Operating o la herramienta Leveling para seleccionar una celdilla y escribir el texto en su interior. Esto es para determinar qué queremos indicar o qué queremos controlar. La tabla visualizada es un arreglo de 2 dimensiones de cadenas de texto, así que para poder visualizar una tabla de arreglo numérico habrá que convertirlo en un arreglo de caracteres de texto. Básicamente esto nos está diciendo que no podemos meter un texto en una cadena de un arreglo numérico, forzosamente tiene que ser un indicador de texto. Los caracteres indicadores en la fila y columna no se muestran automáticamente como en una hoja de cálculo. Hay que crear un array
unidimensional de cadenas de texto para que encabecemos las filas de las columnas.